La fecha era 15 de octubre de 1995. El Rey del Cielo, como lo llamaban, el lujoso avión de 2 pisos, en el aeropuerto de Pan American World, el vuelo 6, ya había despegado de Hawái con destino a San Francisco, llevando a bordo a 70 pasajeros y 7 tripulantes. Todo parecía normal. Algunos leían un libro, otros miraban la inmensidad azul del Océano Pacífico por la ventana, y unos cuantos soñaban con lo que les esperaba al día siguiente. Pero de pronto, un grito desgarró la calma del avión. No 1, ni 2, sino 4 personas encapuchadas se levantaron de sus asientos. Iban armados. Habían secuestrado el avión. Los pasajeros se quedaron sin aliento. El llanto de los niños y el pánico de los adultos inundaron la cabina. Apenas la torre de control recibió la alerta, comenzó el caos en tierra. Se activó una operación de rescate, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, exactamente 5 minutos después, el vuelo 6 desapareció del radar para siempre. ¿Por qué? Primero, porque los secuestradores habían desactivado el sistema de ubicación, pero el verdadero peligro era otro, uno que ningún ser humano puede controlar. El avión se había internado directamente en la boca del tifón más grande y peligroso del Océano Pacífico. Vientos aterradores sacudían el avión como si fuera un juguete. El piloto luchaba con todas sus fuerzas por mantener el control, pero durante 2 horas, la naturaleza tomó el mando. Después de ese angustiante combate, uno de los motores falló, y poco después, el segundo motor también colapsó. El avión empezó a caer como una bola de fuego hacia el océano. Estaba a punto de impactar cuando algunos pasajeros se armaron de valor, enfrentaron a los secuestradores y los eliminaron. Saltaron por una puerta rota hacia el mar helado y desconocido. El avión explotó al caer, desapareciendo en las profundidades del agua, pero 60 personas sobrevivieron de alguna forma. A su alrededor, kilómetros y kilómetros de olas aterradoras. Por suerte, a solo 100 metros del lugar del impacto, una roca sobresalía del mar. Todos usaron sus últimas fuerzas para trepar hasta allí. Mojados, temblando, asustados, 60 personas abrazadas sobre una roca diminuta, sin teléfonos, sin señales, sin esperanza. El avión ya estaba completamente hundido, pero entonces, un pasajero recordó que en su mochila había unos binoculares que milagrosamente habían sobrevivido. Con manos temblorosas, los levantó y entre la neblina, a medio kilómetro, vio algo, una isla. «Hay una isla», gritó con esperanza. Los que sabían nadar no perdieron ni un segundo. Saltaron al mar, sabiendo que había tiburones abajo y olas gigantes arriba. Pero las ganas de vivir eran más fuertes. Después de horas de lucha, solo 15 o 20 personas lograron llegar a la isla. Cansados al límite, pero vivos, no descansaron. Sabían que debían volver por los demás. Reunieron ramas secas y lianas, e improvisaron una especie de balsa. Con ese artefacto, regresaron al mar mortal, y viaje tras viaje, lograron rescatar a todos los 60 sobrevivientes. Pero pronto entendieron la cruda realidad. Aquello no era un paraíso, era una isla desierta. Unos pocos cocoteros, arbustos salvajes y arena por todos lados, sin comida, sin agua, sin ayuda. La desesperación los envolvió. Algunos se arrodillaron a llorar, otros gritaron recordando a sus familias, y algunos simplemente se quedaron en silencio, sin creer que seguían vivos. Fue entonces cuando un maestro de escuela, el señor David, se puso de pie. «Amigos, si nos dejamos llevar por el miedo, moriremos. Tenemos que sobrevivir, unos por otros». Su voz tenía fuerza, tenía esperanza, y eso bastó para encender la chispa. Se organizaron, cuidaron a los heridos, pero el enemigo más urgente era el hambre y la sed. Un joven valiente, Michael, trepó un alto cocotero y bajó algunos cocos. Eran pocos, pero no eran solo comida, eran la primera ración de esperanza. Reunieron agua de lluvia en huecos de las rocas para poder beber. El señor David formó pequeños equipos. Uno buscaría frutas o raíces comestibles, otro construiría refugios, y otro se encargaría de pescar. Algunos jóvenes afilaron ramas de árboles para hacer lanzas. Pasaron horas de pie,
frente al mar, tratando de pescar. Finalmente, atraparon un pequeño pez, lo cocinaron, y cada persona comió un pedacito. No era solo un pescado, era su primera victoria. Ese momento les enseñó que esa ahora era su vida, una vida en la que todo debía compartirse. Aprendieron a secar el pescado al humo para conservarlo por más tiempo. Una mujer que era enfermera aprendió a tratar heridas y enfermedades menores usando hojas silvestres. Decidieron que si iban a sobrevivir, tenían que pensar en el futuro. Empezaron a plantar semillas de coco por toda la isla y a propagar esquejes de plantas silvestres. En la arena de la orilla escribieron con troncos de cocoteros la palabra ayuda, con la esperanza de que algún avión lo viera desde el cielo. Un día, en la distancia, vieron pasar un avión. Todos gritaron como locos, hicieron fuego para levantar humo, pero el avión no los vio y siguió de largo. Ese día, muchas esperanzas se rompieron por completo. Los primeros 2 o 3 meses fueron los más difíciles. Un entorno desconocido, escasez de comida y falta de agua limpia hicieron que las enfermedades se propagaran. La desesperanza y la soledad quebraron a muchos mentalmente. Uno por uno, 10 personas murieron. Cada muerte fue una herida profunda. Enterraban a sus compañeros con sus propias manos en la arena y lloraban impotentes. De los 60, ahora quedaban 50. Mientras tanto, en el mundo exterior, tras meses de búsqueda infructuosa, el gobierno declaró oficialmente muertos a los pasajeros del vuelo Pan Am 6. Se realizaron velorios, sus nombres fueron impresos en los periódicos. Para el mundo, esos 77 pasajeros eran solo una trágica memoria perdida en el Pacífico. Nadie sabía que 50 personas seguían vivas, luchando cada día contra la muerte en una isla desconocida, con la esperanza de ser rescatados. Pero el mundo los había olvidado. Este fue el capítulo más oscuro de su lucha, cuando creyeron que estarían atrapados para siempre. Habían pasado 2 años, ya habían aprendido a vivir con lo mínimo, y entonces, ocurrió un milagro. Una mujer dio a luz a una bebé sana. Su primer llanto cambió el ambiente de toda la isla, donde antes solo había muerte y desesperanza. Ahora resonaba la música de la vida. Todos vinieron a verla con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Aquella bebé no era solo una niña, era la prueba de que la vida no se rinde ni en las condiciones más extremas. Fue su nueva llama de esperanza. Celebraron ese día como si fuera un festival, porque después de 2 años, la vida había vencido a la muerte. Ahora ya no vivían solo por ellos, sino por esa nueva generación, y debían convertir la isla en un lugar mejor. Sin darse cuenta, pasaron 10 años. La isla ya tenía su propio sistema de vida. El señor David había creado una pequeña escuela para los niños, donde les enseñaba a leer, escribir, y les hablaba sobre un mundo que ellos jamás habían visto. Todos tenían roles definidos. Algunos pescaban, otros cultivaban, otros cuidaban de los niños. Para mantener el ánimo, convirtieron el aniversario del accidente en el día de la supervivencia. Ese día cantaban, contaban historias y recordaban a los que ya no estaban. En esos 10 años, nacieron 5 niños más en la isla. Sin embargo, en ese mismo periodo, 7 adultos fallecieron por enfermedades o accidentes. La población total de la isla, incluyendo niños, ahora era de 48 personas. Un día, volvió a ocurrir. Escucharon el sonido de un avión, corrieron, gritaron, pero otra vez pasó de largo. Ya no se rompían por la decepción, quizá habían aceptado su destino. Habían pasado 13 años, los niños nacidos en la isla ya eran adolescentes. Esa era su única realidad, su único hogar. Los adultos, ahora ancianos, tenían rostros marcados por la lucha. Entonces, una mañana, escucharon un sonido que no habían oído en 13 años, el fuerte bocinazo de un gran barco. Al principio creyeron que era una ilusión, pero el sonido volvió. Corrieron como locos a la orilla, encendieron una gran fogata, gritaron, movieron los brazos con todas sus fuerzas. En sus ojos brillaba una última chispa de esperanza, y esta vez, el milagro ocurrió. El barco los vio,
se detuvo y lanzó ancla cerca de la isla. Ese momento no puede describirse con palabras. 48 personas se abrazaban, lloraban, reían y gritaban. Había terminado una espera de 13 años. Cuando el equipo de rescate llegó en bote, también lloraron al ver a esas personas que el mundo ya creía muertas. Al regresar a la ciudad, el mundo quedó conmocionado. Ya no eran las mismas personas. La ciudad, los autos, los edificios, todo les parecía extraño. Nadie creía su historia, hasta que apareció el diario de uno de los sobrevivientes. En ese cuaderno estaba registrado cada día de esos 13 años, cada lucha, cada muerte, cada nacimiento. Cuando los medios compartieron esas páginas con el mundo, todos rompieron en llanto. Era una historia real, de valor, resistencia y amor por la vida. Más tarde se escribió un libro basado en esta historia, titulado Los sobrevivientes perdidos del vuelo 613 años en la isla. Esta historia nos recuerda que una chispa de esperanza puede atravesar la oscuridad más densa, y que la voluntad humana es más fuerte que cualquier adversidad. Amigos, ¿qué opinan de esta impactante historia de estos 48 sobrevivientes? ¿Pueden imaginar lo que sería pasar 13 años en una isla desierta? Déjenlo en los comentarios.